Hoy voy a elegir darles una clase que tiene que ver con la personalidad. Ustedes tienen una unidad en la que se trabaja el concepto de personalidad. Les voy a explicar no solo el concepto de personalidad, sino cómo podemos llegar a un modelo integral tridimensional de la personalidad. ¿Por qué hablamos de un modelo integral? Porque vamos a tratar de integrar las diferentes escuelas de la psicología. Este modelo integral va a tomar los conocimientos alcanzados por las ciencias naturalistas y las humanistas. Y quizás podamos entonces tener como una visión global de ese sujeto que vamos a tener como educando y también del educador. Cuando nosotros tomamos un concepto, es muy importante que sepamos de qué hablamos y vamos a considerar de dónde proviene ese concepto y qué significa ese concepto. El término de personalidad deriva del latín personalitas, el que a su vez proviene del griego prosopon, que da origen a otras palabras o a otros términos, ¿no? Ahí viene personare, personaje, persona, personalidad. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque los griegos en la antigüedad usaban, los actores usaban una máscara para poder amplificar la voz, digamos, en los anfiteatros donde los actores hablaban. Significaba esto, para sonar. De manera que este personare, de donde viene la palabra personalidad, significa esto, para sonar. De manera que nosotros acá vemos que la personalidad, de alguna manera, va a aludir a dos aspectos importantes. Uno, que es esa máscara, ¿no? Esa cosa más superficial o de fachada exterior que tenemos cuando desplegamos nuestra personalidad. Y la otra, un poco más profunda, que va a tener que ver con la parte, con lo que está detrás de la máscara, con el actor, con esos estratos más profundos de la psique, donde tienen lugar los conflictos. Y de alguna manera abraza lo inconsciente y la interioridad. Sin embargo, la parte más superficial es aquella que vamos armando a partir del contacto que tenemos con lo social, donde desarrollamos esa armadura que es necesario para entrar en contacto con los otros. Por eso el niño, digamos, cuando nace, digamos, podríamos decir que nace así, puro inconsciente, ¿no? Y sin embargo, a medida que va teniendo ese contacto con lo social, va armando de alguna manera esa máscara que será esa máscara que se convierte en el ideal consciente de la personalidad, que será el rostro externo de la psique. ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de la personalidad? Seguramente ustedes, si yo les pregunto, lo primero que me van a decir es la familia, lo que le sucede al sujeto, lo social. Sí, pero digamos, hay otras cosas que también son importantes. Grifa y Moreno, que es un autor que ustedes también van a ver en la materia, nos dan 3 factores intervinientes de la personalidad: lo dado, lo apropiado y la autodeterminación. ¿A qué se refiere? A lo dado se refiere a la herencia, a lo genético, a las potencialidades que luego van a madurar. Lo apropiado sería aquello que justamente el sujeto se apropia, lo aprendido, lo adquirido, lo que va a darse en relación con lo social, con el vínculo con el ambiente, con la cultura, los valores, la experiencia, que termina siendo un factor organizador de la personalidad. Pero además de todo eso, tenemos algo muy importante los seres humanos, que es la capacidad de elegir, de decidir dentro de esa gama amplia de posibilidades que nos da el medio. Hoy ustedes quizás decidieron, por ejemplo, venir acá, asistir a una clase, hacer esta carrera. De alguna manera, esa decisión va a cambiar en parte su personalidad. Va a ser un factor que va a intervenir en el desarrollo de la personalidad. De manera que la autodeterminación es un factor que tiene que ver con la elección en el marco de las oportunidades con que interactúa el sujeto. La decisión que siempre va a implicar responsabilidad. Ahora,
para pensar en estos factores intervinientes, tenemos que recurrir a diferentes teorías, a diferentes escuelas de la psicología, a diferentes modelos incluso, ¿no? Hoy en día, así como las disciplinas se integran para poder hacer estudios más profundos acerca del ser humano, también, digamos, en esto tenemos en cuenta que lo dado, lo apropiado, la autodeterminación, de alguna forma necesitan de esto, de la integración de las diferentes teorías para poder ser estudiada en profundidad el desarrollo de la personalidad. Entonces, la personalidad podemos decir que está conformada de diferentes estratos, y cada uno de esos estratos, que son medibles, son modificables, son permeables, van a ser explicados por diferentes teorías. Por ejemplo, tenemos el estrato de la interioridad y de la exterioridad, ¿sí?, que va a ser explicado por teorías como la de Jung y de filósofos existencialistas. Tenemos estratos, de lo inconsciente y de lo consciente, y que va a ser explicado preferentemente por psicoanálisis. Tenemos estratos que van a responder a la parte de la personalidad que tiene que ver con lo biológico y con lo social, que va a ser explicado por los behavioristas, las teorías cognitivas, la psicología social, la teoría ecológica, los estratos como el de historia y el de proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, también la personalidad de alguna forma se va conformando en las épocas, en los tiempos y desde nuestra historia. Nuestra propia historia va conformando nuestra personalidad. Pero no solo eso, sino que también nos dirigimos generalmente hacia un proyecto, tenemos un plan de vida, eso es lo que nos dicen y sobre todo trabajan las teorías que tienen que ver con la logoterapia, ¿no? El sentido de la vida, ¿para qué vivo? Todos esos estratos conforman lo que sería lo inmanente en la personalidad, lo que es propio de la personalidad. Pero a la vez esa personalidad trasciende esas barreras. ¿Cuándo trasciende? Trasciende en las situaciones límites, nos diría la logoterapia, ¿no? Trasciende cuando tenemos situaciones límites, entonces nos empezamos a preguntar ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Es así el hombre? ¿Por qué es el hombre así? Dice, digamos, las grandes preguntas que se empiezan a hacer los filósofos acerca de la humanidad. De alguna forma también ocurren en cada uno de nosotros cuando nos pasamos por situaciones límites, ¿no? Y eso hace a que de alguna forma haya una cuestión que tiene que ver con lo trascendente, con los valores a los cuales apuntamos, y también de alguna forma se manifiesta a veces en el proyecto que tenemos de vida. Eso ha sido estudiado por la filosofía, por la psicología transpersonal, ¿sí? Entonces, pensamos en todos esos estratos y yo elegí una forma piramidal para poder representar esos estratos. Algunas personas en diferentes congresos de psicología me preguntaron por qué no había elegido una forma esférica para representar esos estratos. Bueno, la idea es esta de que es una pirámide porque de alguna forma representa también el desarrollo de la personalidad, que como una pirámide tiene una base grande en la que tenemos una gran gama de oportunidades y posibilidades al nacer, pero a medida que vamos decidiendo y eligiendo diferentes caminos, eso se va angostando, se va delimitando, de manera que va quedando, digamos, mucho más limitada por las elecciones, ¿no es cierto? Y de manera que al nosotros marcar un rumbo en nuestra vida, ese desarrollo se va a, digamos, derivar hacia algo mucho más específico
y finalmente, digamos, tendrá encuentro con aquellas cuestiones que tienen que ver con trascender esa propia personalidad. A la personalidad ninguna teoría la puede explicar en su totalidad. Por eso vamos a tomar diferentes teorías que van a explicar diferentes aspectos y las vamos a tomar como complementarias. Sin embargo, esos diferentes estratos de los que estábamos hablando son estratos acentuantes y son, como decía Lerch, que fue uno de los primeros en estudiar la psicología de la personalidad, y además son permeables. ¿Por qué? Porque pueden comunicarse unos con otros. Si uno actúa sobre uno, puede actuar sobre el otro también. Y podemos acceder a esos diferentes estratos a través de diferentes métodos. Veamos el estrato inconsciente, que ha sido explicado por el psicoanálisis. Podemos ver que es el más profundo. Es, digamos, aquel estrato que, como hoy decíamos, contiene de alguna forma los significantes, ¿no? Donde la realidad externa ha sido transformada. Y tenemos allí una realidad interna que intentará emerger a la conciencia, y que tendremos diferentes mecanismos probablemente para a veces tratar de que no emerja. El inconsciente psicoanalítico trata de esto, ¿no? De aquellos contenidos de la vida psíquica que han quedado, digamos, de alguna forma, aún desde el nacimiento y quizás antes del nacimiento, y que de alguna forma están atados a la cuestión muy somática, a las emociones, a lo que hemos sentido, digamos, y que muchas veces nos hacen volver a sentir cosas ante determinadas situaciones del presente y determinadas realidades con las cuales los estamos asociando. Hay una ficha incluso en la materia que ustedes van a ver, que es del libro A cada cual su cerebro, donde van a encontrar estos significados, digamos, del inconsciente, o estas situaciones por las cuales, bueno, ahí van a encontrar, por ejemplo, un ejemplo, donde un niño que a lo mejor anda bien en matemáticas, resulta que cuando comienza a darse el tema sobre la división, no puede operar, no puede dividir. Bueno, digamos que podríamos decir que a lo mejor podemos mandarlo a una maestra particular para que ensaye, digamos, y de alguna forma vea si le puede enseñar de otras formas la división para. Sin embargo, este niño, digamos, le sigue costando dividir. Pero bueno, digamos, resulta que desde el psicoanálisis puede ser que este niño pueda analizar con su psicólogo qué le pasa con ese significante división, ¿no? Nosotros hablamos de división y la división tiene una serie, el significante sería eso, esa serie, digamos, de elementos consecutivos que nos dan la palabra división. Esos caracteres que dicen división. Sin embargo, el significado, digamos, que quizás nosotros podamos acordar que el significado tiene que ver con esa operación matemática, no remite solo a eso. Ese significante, división, en el niño está unido en su inconsciente, está, digamos, interactúa, se asocia, digamos, y se transforma de alguna manera con la división de sus padres, la separación de sus padres, por ejemplo. Y entonces tenemos un niño que no puede dividir y que por más que insistamos en un tratamiento pedagógico del tema, encontramos un niño que no sigue dividiendo. Porque en realidad no puede dividir, no puede seguir dividiendo sus padres, dividiendo su familia, digamos. Quizás con esto les quede un poco más claro a qué nos referimos con significante. El significante, digamos, esa palabra división, digamos, de alguna forma, no solamente es la división, la operación. De manera que puede haber cuestiones emocionales, cuestiones, digamos, que van incluso hasta lo somático del sujeto, digamos, que le impiden a veces aprender.
Y el hecho de poder hacer emerger esto inconsciente hacia la conciencia, probablemente va a hacer que ese niño, digamos, pueda desarticular de alguna manera, desanudar ese conflicto y empezar a aprender. También esto lo podemos ver desde el psicoanálisis, el inconsciente, ¿no? Pero también hay un otro, podríamos decir, estrato que es muy profundo en la personalidad y que ha sido estudiado por Jung y los filósofos existencialistas, que es la interioridad. El sujeto, en su interioridad, también tiene acceso a los demás estratos que son un poco más superficiales. La interioridad es ese núcleo que parece más pequeño, que condensa lo esencial. En algunos autores, como Arinovich, dice que es el fondo insobornable. Podemos evaluar la autenticidad del sujeto, digamos, en relación a cuánto se parece esa máscara a lo que hay en su interior, en cuánto se parece ese personaje que actúa para el mundo con el actor que está detrás de esa máscara. Y en la medida que coincida ese actor, digamos, con el personaje, o con lo que muestra, con lo que exterioriza, podríamos decir que es auténtico. Somos auténticos cuando esto coincide. Cuando nos manejamos con esa máscara para los demás, pero a la vez estamos representando un personaje que no es lo que nosotros somos, lo que se produce es generalmente el conflicto, la angustia, la enajenación, la despersonalización, y es lo que nos empieza a molestar y a provocar determinados conflictos y angustias. Entonces, tenemos hasta ahora el inconsciente como un estrato, la interioridad como otro estrato, luego tendríamos la conciencia, ¿sí?, y la exterioridad. La proporción de cada uno de estos estratos puede cambiar acorde a la personalidad. La exterioridad sería una superficie regulable, según el estrato que se esté exteriorizando, y es donde nosotros vamos a trabajar, es decir, como educadores, donde trabajamos sobre la exterioridad del sujeto. Cuando medimos rendimiento, evaluamos, estamos midiendo sobre el plano externo de la personalidad, trabajamos sobre el plano externo de la personalidad. Pero esa parte exterior nos expresa parte de ese interior que tiene el sujeto. Y también es cierto que si trabajamos sobre esa parte exterior, probablemente vamos a modificar estratos más internos de la personalidad. Bien, pasemos al otro estrato, al estrato biológico. Como verán, el estrato biológico, digamos, comprende la parte inferior, digamos, de la pirámide, donde están incluidos otros estratos, y digamos que dentro de este estrato podemos incluir también la inteligencia, porque la inteligencia comparte por sus orígenes los planos biológicos y social de la personalidad. Porque el desarrollo de la inteligencia no solo depende de lo que el sujeto trae como herencia, que es muy importante, ustedes saben que hay un componente genético importante en la inteligencia, sino también que es importante la estimulación que provee el medio para que esa inteligencia se desarrolle. Y el otro estrato, digamos, el que podríamos decir que es que comprende la parte superior de la pirámide, es el estrato social, que ha sido muy estudiado, digamos, por diferentes teorías, sobre todo por la psicología social. Y el estrato biológico ha sido estudiado sobre todo por las teorías cognitivas, con las cuales podemos incluir a Piaget, ¿sí?, y las teorías conductistas o behavioristas. Fíjense que cada plano tiene un punto central de encuentro con los otros. Por ejemplo, el biológico, social, digamos, podríamos decir que tiene un punto de encuentro en la comunicación, en el lenguaje articulado, ¿sí? Para tener este tipo de lenguaje no solo necesitamos de un bagaje, digamos, podríamos decir, biológico, sino también que necesitamos de lo social. Hace un tiempo, en la época de Napoleón incluso se hizo un experimento en el que
se decidió llevar a una isla a ciertas matronas con los niños, bebés, digamos, para que en ese momento no se le hablara al bebé durante, digamos, todo su desarrollo. Para poder saber cuál era el lenguaje natural, digamos, que teníamos los seres humanos. Bueno, resultó que no teníamos ningún lenguaje, ¿no? Si nadie nos hablaba. De manera que aquí vemos que a pesar de tener los músculos de la fonación, digamos, apropiados para hablar, sí necesitamos evidentemente del plano social para que ese lenguaje sea posible. Esto también ha sido estudiado por Vygotsky, ustedes lo podrán ver también en otros textos. Bueno, también podríamos decir como base de esa pirámide que tenemos el estrato de la historia. Ha sido estudiado por la filosofía orteguiana, por la existencialista y por la psicología humanista. Esto que hoy decíamos, ¿no? Lo importante de la historia del sujeto, de su desarrollo, y no solo de la historia del individuo, sino en qué época, en qué historia, en qué momento nacemos. De alguna forma la cultura es la que nos dice cómo ser, nos dice cómo es ser viejos, nos dice cómo es ser niño, nos dice cómo es ser adulto y cómo ser adolescente. Y en nuestras individualidades muchas veces, a veces disentimos con esa forma que nos dice de ser, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, sujetos centenarios que viven más de 100 años, que han sido estudiados y que parece ser que los centenarios que viven y están en buenas condiciones es porque salen de esa, podríamos decir, de esa etiqueta que les da la cultura de que los viejos tienen que quedarse en sus casas, ser pasivos y, bueno, esperar la inevitable muerte, ¿no? Entonces, en los estudios de esta gente centenaria se encontró con que eran personas que no le daban mucha importancia a lo que se decía de lo que se debía hacer y que tenían incluso proyectos como si fueran a vivir muchos años más, ¿no? Esto que hablábamos hoy de la importancia del proyecto también. Entonces, es importante el estrato también del proyecto. Es decir, que lo podríamos poner en la parte superior, ¿no? Porque es lo que de alguna forma nos catapulta hacia adelante, nos lleva hacia adelante y hace que incluso, fíjense, probablemente sigamos viviendo más años. Decíamos que había un estrato que era el inmanente, que lo colocamos realmente en toda la pirámide completa, porque es lo que es propio de la personalidad. Y también, digamos, acá tenemos el extremo superior de la pirámide en su dimensión, que nos señala el angostamiento propio que conlleva el desarrollo de la personalidad, dado que al optar decidir vamos dejando atrás muchas de las posibilidades con las que nacemos y consolidando otras para finalmente en la vejez acentuar nuestra esencia. Esa es, de alguna forma, en síntesis, la conformación de la personalidad diseñada de esta manera como pirámide. Pero también la altura de este extremo representa la unidad del hombre, pues en este convergen ese encuentro con el otro, ese constante quehacer y proyecto, y todo aquello por lo cual trasciende y va más allá de lo dado y de lo apropiado. La forma piramidal adoptada entonces como modelo es ustedes lo que van a ver, pero que es simplemente una forma didáctica de poder tratar de comprender y de integrar los diferentes planos de la personalidad.